Videojuegos que nos ayudan, por ejemplo, a desestresarnos, a generar instancias, pero lo que uno busca siempre es el contacto con la naturaleza. Tenemos un entorno privilegiado acá en la región del Biobío y desde nuestra universidad también se están generando instancias como lo vivido con adultos mayores del CESFAM Villa Nonguén, bien digo, con esta actividad relacionada al Campus Naturaleza de la UDEC. Queremos detallar esto junto a la encargada de Salud Integral y Recreación del Campus Naturaleza, Natalia Peña Parra. Natalia, un gusto, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, y aquí atenta porque si bien hablamos del videojuego y de muchas cosas tecnológicas, el contacto con la naturaleza es impagable. Y lo que tenemos además en nuestros campus naturaleza es privilegiado. Cuéntanos un poco del trabajo que se ha ido gestando con organizaciones y en particular también con los adultos mayores. Sí, súper. Bueno, les cuento que se ha ido gestando actividades de baño de bosque, tanto con la comunidad interna, con estudiantes, con el personal, con funcionarios, ¿cierto? Y también con la comunidad externa. Se han hecho baños de bosque a público abierto para que distintas personas de Concepción puedan acceder a ellos. Y en ese sentido ha sido un público diverso y específicamente con el público de adulto mayor hicimos una salida específicamente dirigida a ellos y a ellas en enero con el CESFAM Villa Nonguén, como señalabas. Y fue una instancia muy enriquecedora y nutritiva, tanto para ellos como para mí también en lo personal, sinceramente. Sí, además tenemos un desafío como país de lo que vamos a enfrentar en los próximos 20 años, ya lo vemos, una mayor cantidad de población adulta mayor. Se proyecta que para en 20 años tengamos cerca de un 19% de adultos mayores de la población general, particularmente la región de Ñuble, que tendrá el mayor porcentaje de personas mayores con más de un 30% de su población total, y todo lo que significa, obviamente, en el país y en particular la región de Biobío y Ñuble. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia y en qué consiste también estos baños de bosque, porque uno entiende que, y yo creo que todos lo vivimos de una manera muy personal, si nos vamos a algún bosque o vamos a un entorno natural, baja la revolución. El aroma te conecta, los sonidos, la textura, pero ¿cómo se lleva a cabo también estas instancias? Sí, mira, son actividades sistematizadas, estudiadas, planificadas para que haya una propiedad terapéutica máxima en ese momento, que son generalmente 2 horas. Entonces, ahí hacemos primero actividades de sensibilización de los sentidos, de respiración, de ejercicios cable a tierra para que lleguemos al lugar, pero también sintamos que llegamos al lugar y no que estamos en otra parte. Y ahí hacemos distintas actividades terapéuticas enfocadas en sentir, en reflexionar, hacer una introspección colectiva en torno a nuestra salud mental, salud física, pero también con la salud de los bosques. Es decir, siempre intentamos unir nuestra salud como desde la comunidad, pero también cómo a la vez al cuidarnos a nosotros estamos cuidando a los bosques y cómo al cuidar a los bosques nos cuidamos a nosotros. Y específicamente en la sesión con adultos mayores, obviamente adaptamos las actividades para que fuera inclusiva y apropiada en torno a su ciclo vital actual. En todo caso, ellos ya estaban muy emocionados, con mucha energía, incluso algunos trotaron, corrían por el bosque. Y la verdad es que fue súper emocionante porque muchos dijeron que ni siquiera conocían la universidad, ni siquiera y menos conocían el bosque nativo, el campus naturaleza en sí. Entonces la verdad es que verlos cómo abrazaban a los árboles, cómo conversaban con ellos, se sacaban fotos, tomamos infusión de boldo, de ahí mismo de las hojas que hay ahí, boldo y peumo, y conversamos harto, apareció muchos recuerdos de ellos desde su infancia y cómo ellos se sentían muy solos hoy en día, cómo se sentían aislados de la sociedad. Por lo tanto, hay una necesidad, pero también una urgencia de conectar estas actividades de baño de bosque, visitas guiadas que hacemos en la universidad, en Campus Naturaleza, con el público de adulto mayor, así como diversos públicos que requieran también estar en los bosques. Acá hay 2 temáticas que son súper relevantes porque hablamos de adultos mayores, de personas mayores que, claro, muchas veces se sienten aisladas, dejadas de lado por la sociedad como tal, en esta vorágine que vivimos y todos hiperconectados, y el teléfono y el WhatsApp y lo rápido, y que el transporte no es inclusivo y que las calles no son amigables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hablamos de la salud mental como tal, del público en general, donde lamentablemente en Chile lideramos cifras de depresión, de ansiedad. ¿Cómo es para ustedes también gestar este tipo de instancias precisamente en eso? Porque acá mencionamos 2 solamente, entendemos que hay mucho más detrás del proyecto de Campus de Naturaleza. Pero en relación a la salud mental como tal, ¿cómo ustedes han ido sumando esto también a este proyecto, incluyéndolas a todas y a todos de acuerdo a sus ritmos de vida también? Claro, estamos trabajando con distintas actividades, estamos intentando hacer un proceso de la inclusión de una manera gradual,
Por lo tanto, en inicio del año pasado, ya que el proyecto surge en mayo del 2023, hemos trabajado con un público de la Universidad, ¿cierto?, de Concepción, y ahora estamos apuntando, a la medida que crece el proyecto también, a incluir diversos públicos. Entonces, en ese sentido, también hemos trabajado con infancias desde la educación ambiental, que es otra línea de acción del proyecto, para poder incluir a las infancias y a las adolescencias a que vayan al bosque también. En realidad, la salida de adultos mayores es una primera instancia particular y la idea es que se siga repitiendo. De hecho, tenemos también en proceso para este año otras 4 salidas con Centro de Salud de Concepción para que también el proyecto Campus Naturaleza sea un entorno, un lugar, un espacio tanto físico como conceptual de la prescripción verde. Es decir, vayan a la naturaleza distintos públicos, personas, etarios, de género, etcétera, que puedan ir a la naturaleza, que puedan ir a descansar, a relajarse, a aprender. Y en ese sentido, todas las actividades que vamos a hacer están apuntadas a ello. De hecho, también este año vamos a incluir actividades recreativas, que también son parte de la prescripción verde, pero tiene que ver más con la recreación artística, para poder contemplar y dibujar o hacer talleres de cianotipia, que se viene prontamente. Así que en realidad estamos incluyendo varias actividades nuevas, propositivas para la comunidad, así que para que estén atentos también a las redes. Tú dijiste algo súper relevante porque del momento de llegar, de conectar, pero tampoco abarcar tanto o perturbar el ambiente como tal. Acá estamos hablando de que se beneficia el ecosistema y nos beneficiamos nosotros como seres humanos. ¿Cómo es ese trabajo de la misma educación para quienes van a este lugar, entendiendo que quizás el foco de educación ambiental va más dirigido a los niños y niñas, pero también hay educación ambiental al momento de decir no hay que sacar hojas, no hay que dejar basura, que puede ser hasta muy repetitivo muchas veces, pero nunca está de más mencionarlo? Considerando que si conocemos eso, el entorno me refiero, vamos a tener más ganas de cuidarlo. Tú señalaste boldo, peumo, ¿qué es lo que podemos encontrar finalmente acá en el campus? Varias especies nativas, naranjillo, boldo, peumo, michay, araucano también. Yo soy más bien de la parte de área de salud, claro, y he aprendido mucho con el equipo de conservación, pero hay hartas especies también como el laurel nativo, el trihue, como se le llama en Mapuzungún. Así que hay varias especies. El de la fortuna, dicen algunos. Sí, así que en realidad, de hecho, varios adultos mayores, ellos me decían las especies. Mira. Muy entretenido, así que... Bueno, en realidad lo que decías sobre la educación ambiental, no solamente hay para infancias y adolescencias, sino también para el público general, ya que hay salidas mensuales para el público de Concepción, donde con la inscripción en las redes sociales ellos pueden ir y hay siempre 2 monitoras que van haciendo un guiado, un recorrido de educación ambiental. Así que muchas personas pueden verse beneficiadas con esas salidas. En lo personal, ahí tú que has estado en estas guías, en estas actividades, ¿hay algo en común del público, de niños, de adultos, adultos mayores, y algo que los diferencie? Porque, claro, uno creería, y esto es como lo que muchas veces se caricaturiza de las personas, como, que los adultos no van a tener tanta conciencia ambiental, a diferencia con los niños que vienen con este cambio de chip, que claro, los adultos mayores pueden tener más consideración por las mismas agüitas, las hierbas y como todo el conocimiento ancestral. ¿Hay algo que tú puedas identificar en cada uno de ellos y algo que esté en común también como respecto al mismo cuidado o la misma emoción que se vive? ¿Cómo lo has visto también en estas guías? Yo vi en general en las personas adultas hay harta nostalgia. Y de hecho hay un concepto muy interesante que es solastalgia, que es como una especie de econostalgia, es decir, cuando uno siente nostalgia extrañas a algún lugar que ya no está, pero la solastalgia tiene que ver con extrañar un lugar que antes era verde, que antes era campo, cuando te decían esto era campo. He escuchado mucho eso de palabras de adultas, tanto adultas mayores como personas adultas en general, que hablan sobre desde esa perspectiva de extrañar. Entonces disfrutan el bosque, pero también lo extrañan. En cambio las infancias simplemente van a disfrutar y a conocer y a tocar, a sentir las texturas, los sonidos, a jugar también. Sobre todo se ocupa mucho el juego para su aprendizaje, pero en la adultez hay harta econostalgia o solastalgia, como te mencionaba. Entonces siempre se generan unas conversaciones súper profundas en torno a lo que estamos viviendo actualmente como sociedad y en torno a la crisis climática también. Como psicóloga y encargada del bienestar humano, Nati, lo que podemos ir haciendo desde cada vereda, entendiendo que quizás no todas las personas tienen la opción de venir al campus Naturaleza, entendiendo que de repente es por tiempo, por movilidad, ¿cómo podemos también trabajar eso de manera en nuestra casa? Hay muchos departamentos, muchos vivimos en departamentos, y claro, cuando uno llega a un lugar con pasto, toca al pie descalzo el pasto, siente otra energía. ¿Cómo podemos ir conectando también en nuestra cotidianidad y que
vayamos trabajando también esas sensibilidades, esas emociones en este mundo que marzo ya se nos vino encima. Sí, súper buena pregunta, y quiero partir diciendo que algo positivo del proyecto es que queda al lado de Concepción, del centro de la universidad, es el patio. Entonces, en ese sentido, las personas que puedan ir, la idea es que se informen para que puedan también participar presencialmente. Pero en torno a tu pregunta, que en realidad es muy interesante y varias personas me han preguntado, sobre todo durante pandemia, lo que yo aconsejo siempre es traer de alguna manera el bosque o la naturaleza en sí, porque no solamente hay baños de bosque en el bosque, sino también hay de playa, de ríos, de desierto incluso. Traer la naturaleza a tu vida cotidiana. Yo lo hago a través de la aromaterapia, es decir, aceites esenciales que me puedan evocar también la sensación de estar en la naturaleza, o al menos de sentir olfativamente el bosque. Tengo un aceitito que siempre ocupo en la oficina, en mi casa. Mira. Sonidos, paisajes sonoros del campus o de otros bosques que uno puede ir escuchando a medida que está haciendo otras cosas. También texturas, también existe la maderoterapia, o sea, tú puedes tocar la madera y en sí ya te va a generar relajación, y en ese sentido es como yo he traído el bosque a mi casa. Y también otra parte importante es que si es que uno quiere y puede poner la energía y el esfuerzo de tener un mini huerto, ya sea en departamento, un huerto vertical, alguna planta que te ayude a cuidarla, a regarla, a acariciarla, también va a servir mucho el contacto directo con una planta en sí. También existe la terapia hortícola, que es cierto, trabajar, rehabilitarse a través de huertear. Y eso no lo digo yo así como algo nuevo, innovador, sino que es una cultura, aparte de la horticultura, cierto, que siempre ha llevado beneficio a las personas. El tratar... Bueno, es que ahora tenemos palabras para todo, porque quizá eso mismo tú señalas, yo creo, todos veíamos nuestra abuelita, nuestras mamás jardineando, y claro, era una tarde de terapia, bajaba el sol, ir a regar, el olor a tierra húmeda, y quizás se estaba haciendo terapia sin saber lo que se estaba haciendo terapia, el arte terapia, tejer, pintar, etcétera. Pero ¿cómo has visto también ese cambio de concepto, de mentalidad en la ciudadanía, que está deseosa también por esto? Hablamos de una necesidad de escapar del ruido de los autos, tanto cemento, tanto edificio, tanta congestión, no sé, pensando en aquellas personas que nos están viendo, por ejemplo, de San Pedro de la Paz, que tienen que levantarse 2 horas antes para poder saltarse el taco y tener que llegar a sus destinos mucho más temprano, y lo que significa eso en el agotamiento. ¿Cómo has visto también esta revalorización también de la naturaleza? Algo que quizás en un momento como la urbanización se enfocó en otras cosas y no en qué plantas estamos generando en las ciudades, qué árboles, y ahora ha habido... no sé si una apreciación personal o tú también lo has notado, como un movimiento ciudadano súper importante de tengamos espacios verdes, tengamos huerta, tengamos un patio, tengamos, aunque sea en un rinconcito del departamento, plantas. Sí, totalmente. Yo comparto con lo que tú estás diciendo, también he visto eso, sobre todo post pandemia, tanto a nivel de estudios, también como me preguntabas, hay más palabras, hay más neologismos que ponen una palabra a esta descripción que sentimos todas las personas. Yo siento que si bien es algo que está pasando relativamente nuevo o contemporáneo, no es algo totalmente nuevo porque pasa cada ciertas décadas, ¿cierto? Pero sobre todo esta última generación de esta nueva ola como de la crisis climática y de la preocupación en torno a ella, y sobre todo vernos encerrados durante pandemia, necesitamos y tuvimos la urgencia de buscar formas de conectar con ella. Incluso como en torno a todo tiene nombre, hay un trastorno de déficit de naturaleza que muchas personas hemos sentido y vivido, y que de hecho el concepto surge por las infancias, como por su desconexión, y porque también hay como una especie de amnesia de decir, en realidad nunca he estado conectado con la naturaleza, por lo tanto no la extraño. Pero en pandemia casi todas las personas nos vimos como, yo sí extraño esto y no lo valoré. Entonces hoy en día hay un auge de conceptos, de estudios, de interés, incluso hasta el gobierno sacó un programa el año pasado de Naturaleza para tu Salud, donde la idea es avalar los baños de bosque, el Shinrin-yoku, las terapias basadas en la naturaleza. Entonces yo creo que tiene mucho sentido que la salud mental hoy en día se conecte con la salud ambiental, y en este sentido hay estudios desde la ecopsicología, que es cómo nos afecta también el entorno natural a nuestra salud mental. Entonces, desde ese sentido sí podemos ir estudiando más formas de conectar con ella, que sean beneficiosas y que sean certeras también. Y pensando también en el trabajo que estás realizando, Natalia, estoy viendo acá el equipo que nos ha acompañado, por ejemplo, el doctor Cristian Echeverría, pero trabajar con otras disciplinas. Estamos hablando de ingenieros forestales, arquitectos, ingenieros comerciales, periodistas también, ingenieros en conservación de recursos naturales, ingeniero en conservación de recursos naturales y en relación a la investigación y al monitoreo,
¿Cómo es juntar también todas estas disciplinas? Desde la salud dental, con ese conocimiento, porque claro, tú me señalabas, conoces ciertas especies debido también a esa conexión diaria, pero igual vas aprendiendo, tú también vas nutriendo a tus colegas. ¿Cómo se arma todo este proyecto en sí? Sabes que me encantó la pregunta porque siempre la universidad acá, que estudié acá, me decían que la interdisciplina y lo multidisciplinario siempre te va a servir. Por lo tanto, aprende a trabajar en equipo y aprende a mostrar tu disciplina lo más fácil que puedas y a recibir con toda tu atención disciplinas nuevas que te van a aportar en tu camino. Y absolutamente ha sido así mi experiencia en Campus Naturaleza con expertos en su área, como te decía, arquitectura, en forestales, en conservación, en periodismo. Todo me ha servido para enriquecer lo que yo vengo a aportar al proyecto y así también yo he aportado desde la ecopsicología en torno a sus quehaceres y todos hemos realizado un gran trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, que ha sido un cauce súper bonito para que el proyecto se haya ido desarrollando. O sea, hay cosas que yo no pienso, que ellos ya saben y que me lo dicen y es como toda la razón, y hay cosas que yo he dicho que es como, sí, tomemos esto porque de seguro va a aportar al bienestar humano. Entonces, en ese sentido, yo cada vez que he ido a un baño de bosque acompañada por otra monitora, porque siempre nos acompañamos, yo voy haciendo la parte de relajación, terapéutica, qué sé yo, y de repente también es un guiado de educación ambiental, entonces nos relajamos y aprendemos. Y al revés también. Hay instancias de educación ambiental donde la Cami, que es la encargada de vinculación de bienestar humano, ella ha tomado ciertas actividades de baño de bosque para además complementarlas con su guiado y finalmente el proceso de aprendizaje se hace mucho más enriquecedor y significativo y eso implica que queden las personas realmente, no solamente conceptos o ir a pensar en el bosque, sino a poder conectar con él, porque siempre está este lema de conocer es cuidar, entonces si conocemos el bosque podemos cuidarlo también. Y pensando también en eso mismo que ustedes van entregando lo nutrido de estos recorridos y que las personas me imagino también van con cierto conocimiento, como esto yo lo vi en internet. ¿Cómo has visto también ese empoderamiento de la ciudad en relación, que a veces es un arma de doble filo el acceso a la información, porque nos dejamos guiar muchas veces quizás por el TikTok, por el Reels o por el artículo de dudosa procedencia y que claro, a veces tiene ciertas cosas que son reales. Pero por eso también necesitamos a los especialistas, necesitamos a las personas que han estudiado y siguen perfeccionándose en esa materia, porque me imagino que llega harta pregunta, harta respuesta en relación a lo que ven a través de las mismas plataformas digitales. Sí, totalmente. Hay como un juego ahí muy dinámico cuando las personas van y nos hablan, además de lo que ellos saben, de su experiencia, en torno a las especies o en torno a experiencias que ellos han vivido ahí, tanto en el bosque nativo de la universidad, en Campus Naturaleza, o en otro bosque, en otro lugar. Hay muchas personas de distintas regiones, como señalabas antes en la nota anterior, ¿cierto? Entonces siempre es un complemento y un aporte de lo que ellos saben. A veces hay dudas, a veces no saben algo, tenían una información errónea y ahí siempre lo aclaramos, siempre como desde la horizontalidad, desde el aporte entre la interdisciplina. Y pensando en lo que se viene para este 2025, porque claro, muchas personas dicen, chuta, ya se nos está yendo el verano, vemos un poco de lluvia, pero en sí también la naturaleza, cómo tiene sus beneficios en cada una de las épocas, la lluvia que se aprovecha de otra manera, las mismas temperaturas que hay en bosques de este tipo relacionado a lo nativo que nivela de otra manera. Sí, absolutamente. Cada época es muy distinta. O sea, los baños de bosque cuando hay honguitos y cuando hay un sol tremendo son muy distintos. Pero en ese sentido el campus, claro, hace sus actividades durante todo el año. Específicamente en julio y agosto del año pasado se suspendieron, obviamente por resguardo de la comunidad que va a visitar el bosque y también por el cuidado del bosque en sí, pero hay peligros que uno puede evitar y que por lo tanto en ese periodo tenemos cuidado con las actividades. Pero el resto del año siguen y también alcanzamos a tener en otoño y a principios de invierno y como tú dices son muy nutritivas porque además tenemos estas chaquetas para la lluvia, botas, prestamos si es necesario, ahora hay bastones de trekking, entonces estamos preparados para vivir los baños de bosque y las salidas de educación ambiental ante cualquier pronóstico y es muy enriquecedor porque se vive muy distinto en esas épocas diversas del año. Pensando en las actividades que ya han realizado y lo que se ha ido planificando a raíz de eso mismo, lo que puede sacar de manera positiva, lo que se ha ido aprendiendo, pensando quizás en eso mismo, quizás mejor no hacerlo con lluvia o si lo hacemos con lluvia. ¿Cómo son esos balances también como equipo del proyecto Campus Naturaleza y en particular de estas actividades?
Sí, siempre hay como una prevención del resguardo de las personas que van a visitar, por lo tanto, no solamente cuando hay lluvia cuidamos, sino también cuando hay riesgos de incendio, cuando fueron las temperaturas altas en verano, ¿cierto? Tampoco hacemos actividades que vayan a poner en riesgo el bosque o que pueda haber algún incendio, por lo tanto, siempre estamos atentos a las fechas y en ese sentido, lluvia, mucho calor, tenemos cuidado para cuidar el bosque y a las personas, pero en realidad las adaptamos también lo máximo que podemos. Si la podemos tener cuando haga frío y haya llovizna, lo hemos hecho también, nunca cuando puede haber alguna caída de rama de árbol o resbalarse, ¿cierto? Entonces en ese sentido tenemos esos cuidados y además en cualquier época del año tenemos un cupo máximo de 20 personas justamente para conservar el espacio, ya que como es parche nativo no podemos llevar a tantas personas, entonces hay un cupo limitado de personas que pueden acceder ahí. Para quienes nos están viendo, se están conectando también en esta conversación, que estén al tanto de las redes sociales, de lo que se proyecta también para este primer y segundo semestre. Totalmente, sí, les dejo invitados a que sigan a Campus Naturaleza en redes sociales, ahí siempre salen las actividades a público abierto para que puedan inscribirse. También ahí está la página web, ¿cierto? Cualquier cosa, esos son los vías oficiales de comunicación y actividades. Así que les dejamos invitados, se vienen actividades bonitas de baño de bosque, salidas de educación ambiental y salidas recreativas. Ahí estamos viendo en pantalla la cuenta de Instagram, sí. Campus Naturaleza, consejos que el bosque nos pudiera dar. Mira, acá te dejamos algunos de ellos, guarda este reel y cuéntanos qué otro consejo crees que daría un bosque. ¡Ay, me gustó! Mira, mantente interconectado, bajo el suelo del bosque existe una red de raíces y micelio que comunica e intercambia nutrientes entre otras especies. Mira, ahí dentro de los consejos que nos puede entregar un bosque. ¿Y qué consejos podríamos dar a las personas que nos están viendo para conectar y llevar este marzo de una manera menos caótica como señalábamos anteriormente? Yo creo que si necesitan conectar con el bosque no hay mejor manera que hacerlo en comunidad, porque vivimos en una sociedad súper individualizada, obviamente, por el contexto en el que estamos, pero yo de verdad encuentro muy enriquecedor más ir al bosque acompañado con un grupo de personas con quienes compartir actividades lúdicas y dinámicas que ir solo, aunque igual es muy rico, pero realmente acá hacemos todo lo posible para poder conocer el bosque, pero también que hayan conductas proambientales, de conocer el bosque, cuidarlo, pero también conductas prosociales, de generar un vínculo social, de sentirte perteneciente de la universidad, de los bosques, de tu salud, de ser proactivo y agente de tu salud y venir a caminar al bosque presencial. Así que les dejo invitados a eso, que si quieren vivir esa conexión, que no sea a solas, sino que vengan acompañados con nuestro hermoso grupo. 186 hectáreas, ahí lo que significa este campus Naturaleza, este proyecto que visibiliza también todo lo que tenemos en nuestro entorno, lo que hay con la educación ambiental. Así que, Natalia, siempre un gusto que nos puedas acompañar el equipo de manera transversal en todas sus disciplinas para generar esa conciencia que de repente se nos olvida un poquito tanto que estamos metidos.